Este es Jay, y tiene un gran problema. Mira, Jay creció jugando videojuegos con su papá, quien le daba un juego completamente apropiado para su edad cuando era pequeño. Warcraft 3, Reign of Chaos. Pero ahora, el panorama de los videojuegos ha cambiado, y no para bien. Donde quiera que mira, ve a los grandes estudios responsables de los juegos con los que creció dirigiéndose directo a la guillotina. Primero fue Lionhead Studios, seguido por Ensemble, pero bueno, al menos murieron en paz, ¿no? El estudio favorito de Jay, desafortunadamente, no tuvo ese lujo. BioWare, la joya del género RPG, anunció que fue adquirido por Electronic Arts, y pronto, los juegos de BioWare empezaron a cambiar para peor. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de Electronic Arts y BioWare, y cientos de millones de plátanos en inyecciones de presupuesto, estaba claro que el BioWare de antes ya no existía. La versión moderna solo se paseaba con su cadáver. Los impostores esperaban y rezaban por capturar algo de la magia que hizo que sus juegos originales fueran tan queridos. Pero aquí está el asunto. No puedes fingir la genialidad. Y, de manera deprimente, la historia de BioWare no es única. Es un síntoma de algo mucho más grande y mucho más común de lo que pensarías. Pero cuando las consecuencias, como lanzamientos fallidos, cientos de millones en pérdidas y despidos, finalmente alcanzan a los estudios con AK que sacan esta basura, se pone feo. Incluso, algunas empresas han llegado a humillar y avergonzar a los mismos clientes a los que se supone que deben servir. Entonces, ¿qué está pasando exactamente aquí? ¿Por qué las empresas TSUA están teniendo dificultades? ¿Por qué están culpando a sus clientes? Y más importante aún, ¿qué significa esto para el futuro de la industria? Esta es la explicación de la burbuja de los juegos AAA. Pero antes de eso, hablemos de lo que realmente significa AAA. Para resumir, AA básicamente se refiere a juegos desarrollados con presupuestos enormes y equipos enormes. No hay un número fijo, pero es una buena regla general. Si el presupuesto coincide con el patrimonio neto de un mono que probablemente aparezca en los archivos de App Steam, probablemente sea apenas AA. Y por un tiempo, esa inversión significó algo. Juegos como Witcher 3 y Red Dead Redemption 2 eran prueba de que recursos más talento es igual a algo realmente extraordinario, algo que justifica cada plátano gastado. Pero en algún punto, la industria lo malinterpretó. Empezaron a confundir gastar más con ser mejores. Porque cuando las empresas le cobran a un chango 70, quise decir 80 plátanos, o cualquier precio desquiciado de preventa deluxe que el equipo de monetización inventó ese trimestre, las empresas están haciendo una promesa de que esto vale tu tiempo, tus plátanos y tu confianza. Y como los changos han descubierto en los últimos años, el pasatiempo favorito de la industria para A, además de engañar a sus fans, es romper esa promesa. Concord, Highguard, Veilguard, la lista sigue y sigue. Cientos de millones de plátanos. Algunos duraron heroicamente 2 semanas antes de ser borrados de la existencia. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento AAA dejó de significar calidad y empezó a significar, gastamos un montón de plátanos en esto, así que por favor compra nuestra basura? Pero, ¿qué tan mal están las cosas realmente? Verán, está ampliamente documentado que muchos juegos de gran presupuesto de estudios AAA están consumiendo cientos de millones de plátanos, a menudo sin alcanzar los objetivos de ventas y sufriendo pérdidas devastadoras. Porque recuerden, estamos hablando de una industria que tuvo costos que alcanzaron los miles de millones y, sin embargo, no entregó nada más que promesas rotas, repetidamente, de manera sistemática y a gran escala. Hay muchos ejemplos, pero echemos un vistazo a Highguard, el fracaso multimillonario más reciente de la industria. Los monos vieron por primera vez Highguard durante los Game Awards del año pasado, donde ocupó la prestigiosa presentación final al cierre de la noche, un lugar que normalmente se reserva para los lanzamientos más importantes. En lugar de cosas como Elder Scrolls 6, GTA 6 o Crimson Desert, nos dieron Highguard, un juego que prometía ser, cito, una nueva clase de shooter, a pesar de que el juego se veía dolorosamente similar a títulos ya bien establecidos. Pero bueno, al menos son un estudio indie, y algunos de sus empleados trabajaron en Titanfall y Apex Legends, así que no puede ser tan malo, ¿verdad? Bueno, eso tampoco es del todo cierto, porque según un informe, Wildlight, el estudio detrás de Highguard, estaba respaldado en secreto por nada menos que Tencent, el gigante chino de los videojuegos que parece tener metidas las manos en la mitad de la industria. Muy interesante. Me pregunto si esto era parte del plan para mantener la marca del juego claramente indie, a pesar de tener a uno de los inversionistas más grandes del planeta financiando el estudio. Pero dejando de lado la presentación sospechosa, ¿cómo le fue al juego? La autoproclamada nueva clase de shooter de la industria sufrió un colapso del 95% en su base de jugadores en solo unas semanas después del lanzamiento. Y escucha esto, a diferencia de su predecesor en el universo de fracasos tipo Conquered, este juego era gratis. Y aún así, ni los monos lo querían.
Pero eso no fue el final de los dolores de cabeza del estudio, porque los despidos siguieron casi de inmediato, y la última entrada de la industria de los videojuegos al Salón de la Vergüenza quedó grabada en la historia. Y como cualquier mono normal y bien adaptado, los desarrolladores volvieron a la mesa de trabajo para reagruparse, recopilar comentarios e intentar mejorar el juego. No Man's Sky lo hizo, así que ¿por qué Hygar no puede hacerlo, verdad? Es broma. En cambio, el equipo hizo la jugada maestra de culpar al cliente. ¿Qué? Entra el manual de la SAE. Haz productos que nadie quiere, culpa al cliente y llora cuando las acciones se desploman y hay despidos. Solo mira a Ubisoft. No les está yendo muy bien en este momento porque Jay y cientos de miles de otros monos están cansados de que los culpen por el fracaso de los juegos cuando simplemente no eran buenos productos desde el principio. Para nuestros amigos que no son gamers, solo imaginen comprar un Aston Martin DB9 en la agencia y que te den las llaves de un Prius. Pero para colmo de males, el vendedor que te vendió el auto luego dice que es tu culpa por no gustarte el producto, mientras convenientemente olvida que tú nunca pediste esto en primer lugar. Esto es absurdo, pero en la industria de los videojuegos es solo un martes cualquiera. Porque lo creas o no, esto ahora es más o menos la norma cuando los juegos de gran presupuesto fracasan estrepitosamente. Pero lo peor de todo es que las excusas siempre son las mismas. Los monos ya lo han visto todo antes. El mercado está demasiado saturado. Los jugadores no aprecian la innovación. Los creadores de contenido envenenaron a la comunidad. Quienes organizaron una campaña de reseñas negativas se coordinaron en nuestra contra. ¿Te suena familiar? Porque literalmente acabamos de ver a un desarrollador hacer exactamente esto en tiempo real con Hygar, culpando a 14.000 jugadores por no terminar un tutorial, acusando a los creadores de contenido de fabricar odio, y luego borrando la publicación en silencio cuando les explotó en la cara. Nunca es el producto. Nunca son las decisiones tomadas en la sala de juntas. Nunca son los años de mala administración de los que nadie quiere hablar. Nunca es la positividad tóxica que ha infectado a la industria. Pero aunque algunos changos que trabajan en el juego puedan estar totalmente perdidos, los datos no mienten. Y cuando tomas distancia y ves lo que realmente está pasando en toda la industria, empieza a surgir una imagen muy clara. Porque resulta que el problema no es que los changos hayan dejado de amar los juegos. Los changos aman los juegos más que nunca. Mira, se espera que la industria de los videojuegos crezca a más de 250.000 millones de plátanos en solo unos años. Para ponerlo en perspectiva, eso es más alto que el PIB de todas menos las 50 economías más grandes del planeta. Y si necesitas más pruebas, mira hacia el este. Genshin Impact, un juego móvil gratuito, ha generado más de 5.000 millones de plátanos en ingresos totales. Star Rail superó los 2.000 millones de plátanos en solo 23 meses. Pero no te equivoques, estos juegos no son perfectos, especialmente en el tema de la monetización. Pero eso es para otro video. Mira, los monos como Jay no están quebrados. Están cansados de que los culpen por no gustarles la porquería. No, el problema es que en algún punto entre la presentación del proyecto y el tráiler de lanzamiento, algo sigue saliendo catastróficamente mal. Y sigue pasando en los mismos estudios, con las mismas excusas y en el mismo plazo. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Por qué exactamente estos juegos están fallando a pesar de sus presupuestos gigantescos? Porque Jay no puede evitar preguntarse, ¿cómo es que estos estudios están desperdiciando literalmente cientos de millones de plátanos en financiamiento? Porque según algunos monos analistas, los presupuestos de juegos AAA han estado creciendo un 6% anual desde 2017, y se proyecta que aceleren a un 8% cada año. Mientras tanto, los ingresos generales de la industria están creciendo un 5%. Sí, los costos están aumentando más rápido que los ingresos. Alguien llame al señor Beret ahora mismo porque tenemos una burbuja entre manos, damas y caballeros. Pero ¿a dónde van todos estos plátanos y costos extra? Mira, según personas dentro de la industria, una gran parte de eso ni siquiera va a los juegos. Se está perdiendo por mala administración. Equipos inflados, roles duplicados, fusiones y adquisiciones, y ejecutivos tomando decisiones creativas que no les corresponde tomar. Imagínate contratar a un chef de clase mundial para dirigir tu cocina. Luego, el dueño del restaurante, que nunca ha cocinado en su vida, entra y empieza a cambiar el menú 2 semanas antes de la inauguración, porque su sobrino dice que no le gustan los tomates en la pasta o algo así. Y podrías pensar que Mono está exagerando aquí, pero esto es literalmente algo que ha estado afectando a la industria, conocido como el dilema del hijo adolescente del CEO. Pero la peor parte es que ha estado ocurriendo en estudios de toda la industria, repetidamente, de manera costosa y sin ninguna rendición de cuentas. BioWare es el caso de estudio perfecto. El equipo detrás de Mass Effect 2 y Dragon Age Origins, juegos realmente legendarios, tuvo que trabajar en un género desconocido con Anthem, un plazo imposible
y la orden de trabajar sobre un motor con el que nunca habían trabajado antes. El resultado, un desastre. Y luego, de alguna manera, los ejecutivos que tomaban las decisiones volvieron a arruinarlo con Dragon Age Veilguard. Años problemáticos de cambios constantes en la dirección creativa, costos que se dispararon y un producto final que no alcanzó ni el 50% de sus objetivos de ventas. El estudio que alguna vez definió el género RPG quedó reducido a una sombra de lo que fue. Pero la situación empeora a nivel corporativo. Porque cuando Microsoft adquirió Activision Blizzard, de repente tenías a miles de monos haciendo trabajos duplicados en estudios fusionados. Los despidos que siguieron no fueron cuestión de mala suerte ni de condiciones del mercado. Fueron la consecuencia directa de una estrategia de fusión basada en la dominación del mercado, sin pensar en lo más mínimo en lo que les pasaría a los monos y a los juegos atrapados en medio. Esto es lo que a los monos les gusta llamar la fórmula APA-AA y de degradación. Una gran empresa adquiere un estudio legendario, da instrucciones tontas. Los juegos fracasan. Estudios legendarios fueron despojados y vaciados de adentro hacia afuera. Pero lo peor de todo es que el destino de las propiedades intelectuales de estas increíbles franquicias quedó en el limbo. Y aún mejor, hay un principio fundamental de la economía de los monos que ilustra perfectamente toda esta situación, conocido como el modelo de propuesta de valor. Créeme, es extremadamente fácil de entender. Así es como funciona. Mira, cuando Jay va a GameStop para comprar un juego nuevo, está evaluando una propuesta de valor en su cabeza. Si lo graficamos, se verá algo así con valor y precio. Luego, vamos a ilustrar esto con cajas, donde las cajas verdes se conocen como propuestas ganadoras, que probablemente harán que Jay gaste sus plátanos ganados con esfuerzo. Por el contrario, las cajas rojas son propuestas perdedoras, que tienen el efecto opuesto. ¿Intentas seguir el juego en casa? ¿Pagarías precios premium por un producto peor? Probablemente no, ¿verdad? Lo más loco de esto es que prácticamente todos los juegos A han ido ajustando su estrategia de precios al alza en los últimos años. Estamos hablando de 70 plátanos como base, 30 por el pase de temporada contenido descargable desde el primer día y microtransacciones. Todo eso antes de que Jay siquiera haya iniciado el juego. Eso significa que estos juegos tienen que ofrecer una experiencia notablemente mejor para poder entrar en la categoría de ganadores. Pero los monos están haciendo estas cuentas en tiempo real, y la oferta de valor simplemente no cuadra. Pero para empeorar las cosas, las editoras luego fueron y celebraron los servicios de suscripción como Game Pass, como un triunfo, señalando los enormes números de jugadores como prueba de que sus juegos estaban prosperando. Pero las métricas de interacción y los retornos comerciales no son lo mismo. About es un ejemplo perfecto. Números sólidos de jugadores en Game Pass, pero también no alcanzó sus objetivos comerciales. Porque recuerda, un chango transmitiendo tu juego gratis no es lo mismo que un chango comprándolo. Además, el chango tiene que dejar esto claro. Hay mucha culpa para repartir, pero el fracaso final recae en el liderazgo. Los ejecutivos son los que toman las decisiones, porque al final hay poco que un diseñador de nivel inicial pueda hacer cuando la gerencia exige cambios sin sentido o amenaza con cortar los fondos por completo. Pero no todo es pesimismo y oscuridad. Claro, la industria para A parece una burbuja a punto de estallar en este momento, especialmente con las enormes reestructuraciones, recortes de personal y cierres de estudios. Pero esto también significa una enorme brecha en el mercado. Los gamers como Jay no van a irse a ningún lado. Solo están esperando a que lleguen los juegos adecuados. Y probablemente no tenga que esperar mucho más, porque la escena indie y AA está experimentando su propio renacimiento cultural. Lethal Company, Baldur's Gate 3 Belatro, Expedition 33 y el favorito personal de Monkey, Kingdom Come Deliverance. Juegos creados por equipos pequeños, a veces incluso por un solo desarrollador con una fracción del presupuesto, que están logrando mucho más de lo que se esperaría para su tamaño. Lo sorprendente es que estos juegos lograron vender decenas de millones de copias, e incluso ganar premios por los que los estudios AA gastaron cientos de millones de bananas persiguiendo. Pero cuando quitas estos premios y el reconocimiento, realmente hay una razón simple por la que estos juegos tuvieron éxito. Sus juegos se hicieron pensando en lo que quieren los jugadores, no en contra de ello. Mira, en un mundo donde los juegos AA están controlados por capital privado, editoras y empresas matrices empeñadas en generar ganancias, recaen los pequeños estudios, los desarrolladores indie, resistir la mercantilización del arte. Porque esa es la dolorosa ironía de la situación. Las editoras y las megacorporaciones adquirieron estos estudios no por el arte que han creado, sino porque su arte es capaz de generar ganancias. Para los ejecutivos, los inversionistas, los videojuegos son solo otra herramienta para maximizar el valor para los accionistas. Y cuando la prioridad pasa de hacer arte a hacer dinero, pierdes esa magia que hace que la gente siga hablando de tus juegos años después de su lanzamiento. Pero los desarrolladores independientes ya no están esperando, ya están causando sensación. Y Monkey solo puede esperar que el resto de la industria esté prestando atención. Porque si es así,
Tal vez algún día monos como Jay puedan disfrutar de sus franquicias favoritas una vez más. Así que la próxima vez que veas noticias sobre despidos en la industria, adquisiciones o cierres de estudios, sabrás lo que realmente está pasando detrás de escena. Por favor, no demanden a Monkey Explains y un gran agradecimiento a los generosos miembros de Banana Republic por financiar estos videos. Todos ustedes son realmente maravillosos. Que tengas un buen día y nos vemos en nuestro próximo video.